52. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y en estas últimas reflexiones estamos hablando sobre la gracia de Dios. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, refiriéndose en la desobediencia de Adán y Eva allá en el huerto y la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces la gracia nos rescata de ese pecado, de esa maldad, de esa inmundicia que el ser humano ha adquirido por causa del pecado. Entonces la gracia es el único medio de salvación para toda la humanidad si quieren ser salvos. Y hemos estado diciendo que esa gracia solamente puede hacerse efectiva a través de Jesucristo, creyendo y aceptando a Jesucristo. Y también necesitamos entender que nunca jamás alguien fue salvo. Nadie ahora es salvo, ni nadie será salvo jamás, excepto por la gracia de Dios. Y aquí tenemos que decirlo para poder entenderlo un poquito mejor. Si decimos que a través de Jesucristo, encontramos en Hebreos 11 que dice que Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Para alguien que piensa que la gracia empezó en Jesucristo, o sea, en el Cronos, aquí encontramos que Moisés fue mucho antes. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por fe, Moisés. Entonces, nadie ha sido, ni es, ni será salvo fuera de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, como lo hemos estado diciendo, siempre viene solo por Jesucristo. Esto no significa que antes de que Jesús naciera de María, no había gracia. Más bien, Dios trató con gracia a la humanidad entera. Pero lo hizo mirando hacia la encarnación y muerte de Jesús. En el Cronos. Suceden cosas en el Cronos. Antes de que Jesús naciera, todos desde Abel en adelante fueron salvos mirando a la cruz. Mirando a la cruz. Todo el que ha sido salvo desde la cruz es salvo por haberse vuelto hacia la cruz. O sea, Jesucristo en esa cruz.
esto quiere decir muchas cosas más, que sería bueno pudiéramos escudriñar, reflexionar, pero puede uno pensarlo, por decir, servir al Señor por y por y para, con, etcétera. Son palabras que pueden uno llevarnos a esa expresión del atributo de Dios de la gracia que abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Pero que en Jesucristo se efectuó, se cristalizó esa promesa o esa obra que Dios tiene dentro de ese atributo llamado gracia. Porque la gracia, lo recalcamos, siempre viene de Jesucristo. O podríamos decir de Dios a través de Jesucristo. A través de la obra redentora de Jesucristo. Más adelante vamos a ver más sobre estas reflexiones de los atributos de Dios para poder entenderlos y valorarlos y ubicarnos en esa relación. Por eso vamos hacia el corazón de Dios para conocer a Dios desde la perspectiva de cómo Él obra y se mueve a través de sus atributos, a través de lo que Él es, a través de lo que Él es. Y al entenderlo, o al captarlo, o al creerlo, podemos beneficiarnos de esos atributos. La gracia no llega con su nacimiento de Jesús. Esta gracia fluye del antiguo plan de Dios. O sea, alguien puede pensar que en el nacimiento, en la crucifixión, etcétera, ¿no? Este plan fluye del antiguo plan de Dios que tiene establecido y que se va dando en el Cronos, pero ya estaba antes. Cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, aquí nos marca una idea. Abel ofreció un cordero que nos puede decir o mandar un mensaje de este modo, que él miró hacia el cordero de Dios, hacia la cruz. Abel miró hacia la cruz, hacia el cordero de Dios. Y en el cuadro vemos que Dios aceptó la gracia de Jesucristo. Pero allá, Dios aceptó la ofrenda de Abel como un tipo y figura de la muerte de Jesucristo. Claro que en otras reflexiones, la ofrenda de Abel también fue de lo mejor, escogido, elegido. Entonces, pero tiene la representación. Pasaron miles de años antes de que naciera Jesucristo. Dios dio testimonio de que fue justificado. Antes de Moisés nadie fue salvo excepto por la gracia de Dios. Durante el tiempo de Moisés nadie fue salvo excepto por la gracia. Después de Moisés y antes de la cruz nadie fue salvo excepto por la gracia. Después de la cruz y desde la cruz nadie fue salvo de ninguna otra manera que no sea por la gracia de Dios en Jesucristo. Que lo entendamos y lo tomemos y nos apropiemos de ella.
Dios nos bendiga.